el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Mi nombre es Camilo Teortúa, soy seminarista en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote del municipio de La Ceja. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la canción Vive Jesús. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Todo su amor. Deja que todo renueva. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad llegar a sus familias, a sus hogares y poder evangelizarles. Nuestro tema del día va a ser la comunión. Para eso vamos a iniciar con la centralidad de nuestro programa, que es la palabra de Dios. Vamos a escuchar el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos ellos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como venía diciéndoles, nuestro tema hoy es el de la comunión, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para eso vamos a saludar a un invitado especial. Él es el Padre Jesús Antonio Campo, es nuestro profesor de Sagradas Escrituras y vicerrector de la casa en cual transmitimos el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación a este programa. Y desde aquí también me uno al saludo que se extiende hasta las familias que nos siguen por este programa. Vamos, Padre, a iniciar este diálogo iniciando con esta pregunta. En nuestros discursos, Padre, y en nuestras intervenciones solemos hablar mucho de la comunión, incluso recordando la política diocesana de comunidades eclesiales por el reino, la red de discípulos misioneros. El cine tiene incluso unos módulos que los titula coinonía. Coinonía precisamente es comunión. Yo quisiera que nos explicara un poco a partir de los Hechos de los Apóstoles qué es la coinonía, qué es la comunión. Bueno, la coinonía
la describe San Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, en el transcurso de toda la obra. Sin embargo, resalta en los primeros 5 capítulos este paradigma de comunión, de cómo aquella primitiva comunidad que tuvo sus inicios en Jerusalén destacó como un valor fundamental de primera línea la comunión. Por eso, cuando ustedes tengan oportunidad de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjense bien en esos primeros 5 capítulos, cómo todo es descrito, un rodaje literario allí en la localidad de Jerusalén. Los discípulos que son testigos de la resurrección, de las apariciones y de la ascensión del Señor, de inmediato se reúnen. 1, 12, 14 muestra a los 11 que están reunidos con María, la Madre del Señor, otras mujeres, en coinonía. Más adelante eligen a otro apóstol porque era necesario que estuviera el grupo de los 12, a Matías. Y ya seguidamente se describen los 4 rasgos característicos de comunión según Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Yo he escuchado varias veces, Padre, en sus cátedras, incluso en sus escritos que hemos tenido la oportunidad de leer, unos temas que usted titula los sumarios. Yo entiendo como sumarios como la sinopsis o el pilar en el que se va a desarrollar un tema, en este caso de la obra de los Hechos de los Apóstoles, la obra lucana. Hay un sumario muy importante que es el capítulo 2, en el versículo 42, que precisamente lo hemos leído al inicio de nuestro programa. Allí se menciona 4 pilares que constituyen la koinonía, la comunión. Yo quisiera que nos los mencionara de nuevo, Padre, y nos hiciera alguna referencia sobre ellos. De acuerdo. El sumario, en primera instancia, es un resumen. Es la síntesis de lo que el evangelista está diciendo y no lo describe, solamente lo menciona. Por eso se llama sumario. Dicen 2:42 que la comunidad se mantenía constante en la enseñanza de los apóstoles, que es el primer rasgo característico de esa comunidad naciente. En la comunión, que en griego es la koinonía, el tema del que nos ocupamos hoy, las oraciones y la fracción del pan. No se describe nada más cuál era la enseñanza de los apóstoles, no se dice en ese versículo del capítulo 2, en el 42, cómo eran las expresiones de comunión, no se describe cómo era la modalidad en la oración, y la fracción del pan tampoco se describe. Es una llamada de atención, de percatar como la preocupación del lector, de esperar cómo va a describir Hechos de los Apóstoles estos 4 rasgos característicos que ahí solamente quedan mencionados. Por eso, en ese comienzo de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros 5 capítulos, y muy particularmente en estos 4 rasgos característicos, Lucas tiene como una doble finalidad. Por una parte, una carta descriptiva, un modo de presentar cómo vivía la comunidad de Jerusalén, y por otra parte, el de presentar esto como un programa. Esas 4 características son un programa que Hechos de los Apóstoles va a desarrollar en capítulos posteriores. Incluso, Padre, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿nos puede usted ilustrar que bíblicamente, de hecho, esto acontecía? Este programa era eficiente en la comunidad. ¿Usted nos puede dar algunos ejemplos de personajes que vivían este programa cabalmente? Si bien notamos en estas descripciones de los 4 rasgos, todo queda en el anonimato. Vemos que además de no describir cómo se vivían esos rasgos, se omite también los personajes que se destacaban por la enseñanza, la comunión, las oraciones y la fracción del pan. Y seguidamente, en el capítulo 4,
vemos que la comunión, por ejemplo, ya se empieza a describir con José, apodado Bernabé, que se encuentra de 4:35 y siguientes, un hombre que tenía posesiones, dice que era rico, vende un terreno y él va y el importe de esto que ha vendido lo pone a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyan según las necesidades de cada uno. Esa es una descripción de los bienes puestos en común. Si damos el paso al capítulo 9 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo 33, 36 y siguientes, se encuentran los apóstoles en Jaffa, una localidad ya al norte de Israel, y allá había una mujer, Tabita. Ella era distinguida porque hacía limosnas, quiere decir que tenía bienes, posesiones, como lo describe allí el libro. Y con estas limosnas pues beneficiaba a otros que no tenían los suficientes bienes. Y junto con ella se describe otro elemento de los apóstoles, que se decía al inicio que ellos realizaban signos. Tampoco se dice cuáles signos o milagros. Tabita cayó enferma, murió, y Pedro es el que la resucita, él quita o manda apartarse a todos los que estaban ahí acompañando, y es el que le devuelve la vida a Tabita. Lo podemos ver en Hechos capítulo 9 brevemente, cómo este episodio queda aquí más explícito. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, este es un gesto doble de la comunión por parte de Tabita, además de los signos que Pedro realiza. En el capítulo 10, por ejemplo, también encontramos en Cesarea de Filipo, también al norte de Israel, un territorio pagano, a un hombre llamado Cornelio, y este era de la corte llamada Itálica. Era piadoso, temeroso de Dios, y dice que daba muchas limosnas al pueblo y oraba continuamente a Dios. Nuevamente se describe aquí ese gesto de la comunión y de las oraciones. En el capítulo 12, por ejemplo, Pedro se encuentra en la cárcel debido a que ya habían llevado bajo prisión a Santiago, el hermano del Señor, y como esto agradaba a los judíos, también llevaron preso a Pedro. Y en el versículo 5 de este capítulo 12, la comunidad oraba por la liberación de Pedro. Y luego en el versículo 12, Pedro, ya liberado, se reúne con la comunidad y él también reza con ellos. Dándose cuenta de su intención con claridad, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde habían muchos reunidos en oración. Y otro ejemplo del capítulo 15, que lo que se llama la Asamblea de Jerusalén, están reunidos allí decidiendo si es necesario que los gentiles se hagan circuncidar para pertenecer a la comunidad cristiana. Se habla de que ellos en común acuerdo, eso es koinonía, comunión, cuando dice en común acuerdo, deciden y bajo la acción del Espíritu Santo no poner más cargas, y son gestos pues de comunión. Y finalmente en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 17, Pablo, después de un largo tiempo en misión, decide ir a Jerusalén a llevar la limosna. Son unos rasgos así descriptivos, de un modo panorámico de Hechos de los Apóstoles, de que esa comunión que queda resumida, como ya lo había dicho Juan Pablo, queda en un sumario al comienzo de la obra, es un programa que se describe a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos escuchado entonces todo ese recorrido que de hecho este programa lo vivía la primera comunidad, la primitiva comunidad, la de Jerusalén, con Bernabé, con Tabita, con Pedro en la cárcel. Usted nos mencionó, padre, el tema de la limosna. Hay
hoy en día es negativo, o más bien es una expresión como de forma no muy buena hablar de limosna, como lo que nos sobra, unas cuantas moneditas. ¿Cómo entender la limosna en este contexto? ¿Qué era realmente la limosna? No es lo que hoy entendemos, lo que nos sobra, unas cuantas moneditas en las que nos encontramos en la calle, no. ¿Cómo entender la limosna en este contexto? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que los vínculos de comunión impregnan todas las realidades. No es de un modo fraccionado. Son los bienes espirituales y los bienes materiales los que nos unen. Un ejemplo práctico es cuando rezamos el credo en la misa dominical, dejamos expuesto, evidenciamos nuestra fe que nos une, la creencia en Dios uno y trino, creemos en la fe de la Iglesia, creemos en la resurrección de los muertos, todo eso que nos une en la fe. Junto con esto también está dado los bienes materiales. Entonces el hablar de la limosna, que no es un término bien visto o no suena de la mejor manera, es por la evolución del vocabulario, por los términos que se estén empleando en las diferentes épocas. Pero la limosna es el desprendimiento de los bienes que se tienen para que otros salgan favorecidos con lo que ha sido dado a nosotros. Es tenderle la mano al que tiene menos posesiones. Es como el principio de ese aspecto de la limosna. Hoy se enfatiza más en el tema de la ofrenda, pero es que es como otro modo de manifestarlo, es el ofrecimiento de lo que yo poseo, se lo entrego a otro. Ya en este contexto propiamente de la comunidad naciente, tiene que ver un poco con la tradición paulina también, porque Pablo lo dice en la carta a los Gálatas, después de que se dio el conflicto antioqueno, que el conflicto antioqueno es que en Antioquía se estaban uniendo cristianos de procedencia judía y también los de procedencia griega. Después de esto se llega a un acuerdo que Pablo va a seguir predicando por los confines de la tierra, es decir, por el mundo conocido de aquella época, y a Pablo le exigieron que se acordara de los pobres. Y él afirma, cosa de la que me he ocupado o de la que me he preocupado. De ahí que en sus cartas, 2 Corintios, la carta a los Romanos, haga esa exhortación de ofrecer el dinero de las comunidades que él ha fundado en otros sitios para llevarle a los cristianos de Jerusalén. Y tiene relación con esto de Hechos de los Apóstoles, justamente, de que Pablo se preocupó por recoger esa limosna, de llevarla a Jerusalén para que fueran beneficiarios allí estos cristianos. Lo que no queda dicho, no aparece en los libros del Nuevo Testamento, si esta limosna fue recibida o no fue recibida. En Jerusalén, donde estaban los judio-cristianos, aquellos de una ala más conservadora, no veían bien este dinero que venía de la gentilidad, porque era un dinero impuro, una ofrenda que tenía imágenes, además, las monedas tenían imágenes del emperador o una otra efigie de pueblos extranjeros. Entonces, por estas razones no se supo si se recibió o no. Lo que sí es claro es una preocupación siempre por compartir los bienes materiales también. Es muy admirable, Padre, este programa tiene toda esa primitiva comunidad, como la comunión, la coinonía, la oración, la fracción. ¿De qué grupos ellos se valieron o de qué modelo se valieron para estructurarse de esta manera, vivir este modelo, este programa, que uno lo considera que es algo de admirar y que realmente lo viven? O sea, ¿qué grupo lo vivían antes o de qué se valieron ellos, de qué modelos? Hay que partir del hecho que Lucas escribe sus obras a finales del siglo I, aproximadamente año 85, año 90 de nuestra era. A él le antecede el Evangelio de Marcos, le antecede el Evangelio de Mateo y las cartas del apóstol Pablo.
según los estudios, es una afirmación por la que la mayoría se inclina, que Lucas es un escritor de una época tardía del siglo I. Con lo cual, pues él pertenece a una segunda o tercera generación de este cristianismo naciente. Él mismo dice en el comienzo del Evangelio que no fue testigo de lo que está narrando. Muchos se interesaron por escribir la historia de Jesús de un modo ordenado, y dice Lucas que él también, después de estudiarlo todo diligentemente, ha querido contar todo en su orden. Muy importante tener presente eso, que él escribió en una época tardía. Lo digo textualmente, del Evangelio de Lucas, del capítulo 1, versículo 1 al 4. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Muchas conclusiones se pueden sacar de este prólogo. Si él está hablando de la fidelidad en las enseñanzas, es porque algo estaba fallando en aquellas comunidades. La comunión es un valor fundamental, irrenunciable. Entonces probablemente le estaba como dando fisuras dentro de la comunidad. Entonces Pablo, entonces Lucas, en Hechos de los Apóstoles, quiere volver a sembrar esos principios de comunión. Como está hablando en una época tardía, tiene que acudir a unos recursos, a unos modelos para poder escribir esta historia ya de un modo actualizado para responder a unas necesidades de su época. Por una parte, él se vale de las asociaciones voluntarias. En el mundo greco-romano era muy importante las asociaciones. Los artesanos se asociaban, los filósofos tenían escuelas en las que se asociaban, los pescadores se asociaban. Frente a esa realidad, pues es una modalidad de la cual Lucas se vale, y decir que la reunión, la congregación es muy importante. Y además porque hay una herencia de Jesús. Jesús ya había convocado los 12. Jesús instauraba grupos. Otro elemento que él usó para hablar de estos gestos de comunión fue el de los esenios. Los esenios fueron parte de un grupo judío que en la época de las guerras macabeas, como el templo había sido profanado por Antíoco Epifanes IV, allí colocando imágenes del mundo griego y habiendo sacrificado animales para los dioses griegos, este grupo de esenios dijeron: no podemos seguir sacrificando en el templo de Jerusalén porque está profanado. Los esenios se marcharon a unas cuevas que se llaman del Qumran a tener un culto espiritual únicamente, ya no el de sacrificios de animales. Se marcharon para este desierto, lejos de todo rol social, vendieron todos los bienes que tenían y allí todo lo tenían en común, nadie llamaba como propio de lo suyo y evitaban todo lo que tuviera que ver con riquezas, nada de lo que fuera riquezas, sino que no tenían siquiera una propiedad privada. Entonces, algunos dicen que probablemente por estos gestos Lucas pudo haber tenido como un modelo para describir a la comunidad cristiana naciente. Pero sí conviene subrayar que esto que Lucas dice no es principio del comunismo, porque el comunismo habla de no tener nada como propio. Y Lucas sí dice que unos tenían, vendían, compartían. Se requiere que unos tengan, que vendan, que repartan, que den ofrendas, limosnas. Eso es fundamental. Hago pues ese paréntesis ahí para despejar que este cristianismo naciente no respalda el
el comunismo, sino la comunión. También llevamos dos elementos, las asociaciones voluntarias y los esenios. En un tercer momento, como modelo, Lucas también tuvo las sinagogas. Las sinagogas son lugares ya pues sin uso, quedan los restos arqueológicos, pero eran lugares en los que en la diáspora, es decir, lejos de la patria de origen, lejos de Jerusalén, los judíos se reunían para leer la palabra y explicarla. Como Lucas es de una tradición paulina, del mundo griego, entonces en aquellas sinagogas, en esos lugares de encuentro, fueron aprovechados como plataforma para el cristianismo naciente y para la comunión. Se leía la palabra y esto proporcionaba intimidad, privacidad, identidad de grupo allí en las sinagogas. Y un cuarto elemento fue el de las familias. Aquel de la familia, allí es el lugar más pequeño, nuclear, donde se vive la comunión, porque están los padres de familia, los hijos y en aquella época los esclavos, los parientes más cercanos que vivían bajo un mismo techo. Y en un ambiente de paters familia. Paters familia era que el grupo estaba liderado por el padre, era la máxima autoridad, porque era una cultura patriarcal, y se garantizaba la unidad, la comunión, porque existía el paters familia. Cuando se dan las primitivas comunidades, hay un líder de la comunidad, en este caso Pedro y los diferentes apóstoles que se fueron distribuyendo por tantos sitios de aquella época. Pablo, recordamos los viajes que él hizo y cómo fue fundando comunidades. Si era una comunidad, o más bien una sociedad patriarcal, pues veían en ese líder de la comunidad la autoridad, y la autoridad proporciona unidad, comunión, criterios comunes. La autoridad hoy en día es muy cuestionada. También hago como el paréntesis o el refuerzo de que queremos vivir sin autoridad, que cada quien tenga sus propios criterios. Yo no necesito quien me mande, no busco quien me oriente, yo soy autónomo. Pero cuando están estos criterios es imposible vivir en unidad. Hay veces que uno afirma, no es que yo creo en la iglesia, pero a mi manera. Es que yo creo en Dios, pero como yo lo conciba. A mí que no me orienten, no me guíen. Es necesario una autoridad y quien dé comunión. Entonces, con estos cánones, con estos modos de orientar la comunidad, pues fueron fáciles de adaptar a ese grupo naciente del cristianismo. Yo quisiera, padre, que nos explicara un poco, porque hemos tenido mucho la idea de que cuando el libro habla de un tema es porque se vive muy bien. El caso de los Hechos de los Apóstoles habla de la comunión, el caso de Juan en las cartas que habla mucho del amor, y uno pensaba era porque realmente lo hacían y es porque está respondiendo a una situación concreta. ¿Es así? De acuerdo, pues el libro de los Hechos, por una parte quiere mencionar cuál es el rasgo más distintivo de comunión. Lo voy a mencionar. Y por otra parte, que la comunión es un paradigma, es una bandera muy alta por alcanzar, es un ideal siempre para luchar por él, y que no quita que hubo divisiones y fisuras. Lo primero es, ¿cuál es el vínculo máximo de unidad? La fe. Es la fe. Ellos creían en Cristo resucitado, creían en sus apariciones, en su ascensión. Fe es pistis, lo dice el texto original, pistis, fe. Y creer es pisteuo, pisteuo. Por eso en los sumarios no dice los cristianos, sino los creyentes, que es pisteuontes, los creyentes. Porque ellos todavía no les llama cristianos, hasta el capítulo 11, versículo 26. Entonces eran los creyentes. Y tiene mucho que ver con esos dos términos, fe, pistis, y creer, pisteuo. Por eso lo llamaban los creyentes, pisteuontes, hoi pisteuontes, los creyentes. Para tener el vínculo de comunión en los cuatro rasgos distintivos del cristianismo naciente, de la tradición de Pablo y escrito por Lucas, es la fe. Eso por un lado.
Ahora bien, si hay muchos gestos de comunión, también existió la división. Justamente en el capítulo 5, después de que Bernabé vende un terreno y reparte sus bienes, hay un par de esposos que no cumplen con este ideal. Ananías y Zafira venden un terreno, se quedan con la ganancia y engañan al grupo de los apóstoles. Cuando llegamos al capítulo 15, hay una fuerte discusión, una discusión tensa para ponerse de acuerdo quiénes podían pertenecer al grupo de ese cristianismo naciente. Y uno casi no se percata de esto, pero Pablo tuvo discusión con Bernabé y hubo una división entre ellos dos. Bernabé, el mismo que vendió el terreno, fue aquel que encabezó el primer viaje misionero y Pablo era su colaborador. Ellos fueron con Juan Marcos, pero Juan Marcos en ese viaje se devolvió, fue temeroso. Cuando van para el segundo viaje misionero, Bernabé quiere que lleven a Juan Marcos y Pablo dice, con él no vamos porque antes nos quedó mal y se devolvió de la misión. Frente a esto, Bernabé se va por un lado y Pablo se va por otro. O sea, Lucas está, como lo dije al inicio, presentando un programa al comienzo de cómo debe ser la comunión, pero que vivir la comunión también está como alternada con situaciones tensas, difíciles, de división, que es lo que se pretende, que se restaure de nuevo la comunión y se llegue a un estado de armonía y de paz. Entonces, quisiera, Padre, que también nos explicara un poco que no es tanto que el autor sagrado idealice la primitiva comunidad cristiana, sino que lo que nos pretende explicar es que sí es posible vivir esa comunión, no es una idealización. Sí, no es el idealismo en términos de soñar, el idealismo en términos de creer que eso es una cosa ilusoria. No, es visto como un ideal, un programa, un paradigma que se puede cumplir. Existirán siempre tareas pendientes, que se puede llegar hasta más lejos, es verdad, pero gestos de comunión desde el comienzo existieron y si se hiciera un repaso por la historia de la Iglesia y mirar hoy detenidamente cómo se dan gestos de comunión, son muchos. Lo que pasa es que las controversias, las confrontaciones son más evidentes y nos fijamos en eso a menudo, pero la comunión se da y se presenta y mucha gente que dentro del anonimato y de no querer ser reconocidos hacen muchas obras de caridad, eso es comunión. Y también bueno, Padre, que nos aclaró eso, porque hoy podemos vivir todos estos 4 elementos constitutivos de la coinonía en nuestros templos, en la Eucaristía. En ese tiempo eran en las casas. Para terminar nuestro programa, Padre, quisiera hacerle la última pregunta y es: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. ¿Cómo entender esa comunión de bienes y por qué cree usted que nos cuesta tanto hoy vivir la comunión de bienes? Volvemos al comienzo del Hechos de los Apóstoles, de qué es lo que están diciendo. Los bienes, no dice cuáles bienes eran. Dice que la multitud, ¿cuál es la multitud? También queda sin mencionar. Impersonal, eso de poner los bienes en común. Y como lo dije al inicio, pues ya empieza a tomar nombre, con Bernabé, Tabita, Cornelio, María, la madre de Juan Marcos, que acoge en una casa. Entonces eso es lo que habla de la comunión de bienes, y que no lo consideraban como propio, pero iban distribuyendo según la necesidad de cada uno. Y con esto quiero reforzar es que la caridad y los gestos de comunión van de acuerdo a las necesidades de los demás, de qué me puedo desprender, cómo también hay que tener unos bienes para la calidad de vida, para la estabilidad, lo que menciona los Hechos de los Apóstoles. Y con la segunda pregunta, ¿por qué es tan difícil vivir la comunión hoy en día? Seguramente se presentan sectores que no se solidarizan o no se desprenden de sus bienes para que otros también sean
beneficiarios de esas riquezas. Pero yo en esto sí tiendo más al positivismo, porque son muchos los centros en nombre de la Iglesia, inspirados por el Evangelio, en el nombre de Jesús y con reproducción de esto de la primitiva comunidad en Hechos de los Apóstoles, que sí viven la comunión. Nada más contar los centros de bienestar del adulto mayor, los centros de orfanatos, en la diócesis, por ejemplo, Pan y Vida. Cuántos que no conocemos se desprenden de lo que tienen para colaborar y para vincularse con esto que es a nombre de la Iglesia y hacen el bien y ni siquiera se preocupan por saber hasta dónde llega o a quiénes llegan. Eso tiene menos publicidad y la propaganda es casi nula. Y hasta bueno así, porque no se trata de hacer pues como protagonismo, de ganar como indulgencias con lo que los demás están haciendo. Pero yo sí veo que la comunión se presenta mucho y se da con este desprendimiento de los bienes. Bueno, Padre, le agradecemos que nos haya compartido este tema tan importante. Es un tema que el Padre bastante domina. Y bueno, Padre, llegamos a nuestro final de nuestro programa. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación a este programa. Y un saludo también para los que están allá desde sus hogares y que siguen este mensaje muy a menudo y con el fin de que pueda ofrecerles para su vida espiritual estas aportaciones breves que desde aquí hemos emitido. Muchas gracias, felicidades, Dios los bendiga. Quienes habla es el seminarista Juan Pablo Castañeda. Que tengan un feliz día. Todo su amor, deja que todo renueva. La siguiente canción se llama Jesús, confío en ti, del padre Juan Andrés Barrera. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor